Bueno, uno le da aquí SPSS, ¿verdad? Me aparece SPS estadística 22. Ya ustedes cuando le aparezca esta primera ventana ya deben de tener, ¿ves? Ahora ya van a tener aquí algunos datos, como me decía ayer Gaby, que no tiene nada, claro, porque no habían trabajado nada todavía, ¿ves? Bien, entonces vamos a abrir el archivo de ayer, pues. ¿Listo? ¿Ya lo tienen abierto? ¿Listo? ¿Ya puedo continuar? Espero por ustedes. ¿No me escuchan? Sí, profe. Bueno, estoy esperando. ¿Ya tienen cargados los datos? Sí. Todos. Arrancar ya. Mi todavía no se me carga, profe, ya le aviso. Recuerden que anoche les dije que tenían que guardarlos porque... Listo, profe, ya lo tengo. Listo, todos. Bien. Ok, yo tengo aquí los datos. Y ayer trabajamos con los descriptivos, hicimos frecuencias, hicimos descriptivos en el caso de variables cuantitativas y fuimos a explorar. Hicimos inclusive creo que las tablas cruzadas y las pruebas de independencia. Vamos a ver hoy entonces cómo vamos a hacer comparar medias. Vamos a ver, la primera es cuando yo tengo una sola media. Imagínense que yo quiera aquí quiera ver
la variable dependiente quiera ver la estatura. Por ejemplo, la estatura. Y vamos a poner aquí género. Entonces ven que aquí entonces me sale la media para femenino y para masculino. Y me sale junto con la desviación estándar. Antes de esto, vámonos a hacer un gráfico. Mire, vamos a hacer el gráfico, generador de gráficos. Y vamos a ver aquí, este que dice aquí diagrama de cajas. Diagrama de caja simple, agarro este y lo arrastro hasta aquí. Y ahora me va a empezar a pedir. Me dice en el eje X, yo voy a colocar el género. Y en el eje Y voy a colocar, vamos a colocar los tres. Voy a colocar la edad, el peso y la estatura. No, mira, tengo que hacerlo uno por uno. Y miren, la edad. ¿Qué dirían ustedes? ¿La edad femenina es igual a la edad masculina? No, ¿Habrán diferencias significativas? Mire la diferencia que hay. Vamos a hacer otra vez, vamos a hacer el de los gráficos. Pero en vez de la edad, vamos a hacerla con el peso. Mire, la del peso es diferente, ¿eh? El peso de los hombres es diferente al peso de las mujeres. En cambio, la edad no. La edad son iguales. ¿Lo ven? Miren, este está contenido dentro de este. En cambio, si vemos esta caja, no está contenida aquí. Y si es con respecto a la estatura, mire, la estatura de los masculinos es mayor que la de los femeninos. Claro, todavía yo no lo puedo asegurar, aunque aquí se pareciera que sí es verdad. Tengo que hacer la prueba para confirmarlo. Pero uno hace estos gráficos de caja y bigote un poco para ir viendo eso. Incluso podemos darnos cuenta aquí que la variabilidad, la dispersión de las edades en los hombres es menor que la dispersión de la estatura en las mujeres. La dispersión, porque aquí están más compactos que aquí. Bien, entonces vamos a analizar, comparar medias. Hicimos la estatura por género. Vamos a decir aquí creo que sí me acepta todas.
Con estos datos que están aquí, yo puedo generar, puedo hacer intervalos de confianza, puedo hacer pruebas de hipótesis, porque con esto uno va calculando el Z, ¿no? Mira, aquí está la estatura media, masculino, femenino. La edad, en cambio el peso, mire, el peso sí son diferentes. La edad pareciera, aunque uno dice 22,45, 23,96, esto no hay mucha diferencia. Y en cuanto a la estatura, 1,75 y 1,65, pudiera ser. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacer comparación de media de dos grupos. Ese se trata cuando uno viene aquí y dice comparar medias, prueba, no, vamos a hacer primero prueba T para una media. Estas son las medias, prueba T para una media. Vamos a ver la estatura. Vamos a decir, ¿será que la estatura promedio es? Entonces aquí uno coloca el valor de prueba. Voy a colocar el valor de prueba 1,65. A ver. 95% de confianza. Y voy a hacer la prueba con respecto a 1,65. Es decir, aquí estoy diciendo, ¿será que la prueba, que la media, la estatura promedio es igual a 1,65? Vamos a analizar la significancia, miren. ¿Qué dicen ustedes con respecto a la significancia? Recuerdan que ayer estuvimos hablando de eso, de la significancia. Jonathan. Mande, profe. ¿Qué me dicen ustedes de la significancia esa con respecto a la prueba? ¿Rechazo o no rechazo? 1.45. No. No rechazamos, ¿verdad? ¿Por qué no rechazamos? Porque eso es mayor a 0,05. Porque es mayor a 3. Y si no rechazamos, significa entonces que sí pudiéramos decir que la edad... bueno, sí, aquí está, mire. La estatura es 1,65 la media y entonces con respecto a 1,65 pues es igual. Esa sería la prueba T para una muestra nada más, que es comparar la variable con respecto a un valor. Si es mayor o si no es diferente. Cuando vayamos a hacer pruebas, pero pruebas, por ejemplo, para masculino y para femenino, que sería prueba T para dos muestras independientes. Vamos a ver vamos a hacer la edad primero, la edad como muestras independientes, para masculino y para femenino. Entonces, mire, uno llega y coloca aquí, y aquí coloca la variable de prueba.
Vamos a hacer las tres de una vez. Edad, peso y estatura. Y aquí voy a poner la variable de agrupación. Aquí voy a poner con la cual yo voy a comparar. Yo voy a comparar por género. Y tengo que definir los grupos. Yo tengo que decir, ¿quién es el grupo 1? El grupo 1 es 1. Y el grupo 2 es 2. Recuerdan que 1 era masculino y 2 era femenino. Vamos a ver en opciones. 95% de confianza. Vamos a dejarlo así. Y vamos a decirle aceptar. Entonces, cuando hagamos esta prueba, miren toda la información que me da en esta prueba. Lo primero que yo tengo que verificar en la prueba es si las varianzas son iguales o son diferentes. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo esto? Habían 4 casos. Los dos últimos trabajaban con si las varianzas eran iguales o las varianzas eran diferentes. Entonces, yo tengo que ver, o asumo que las varianzas son iguales, o asumo que las varianzas son diferentes. Pero para eso, esta primera prueba que está aquí, esta F, que se llama la prueba del Leven de calidad de varianzas, esta primera prueba me dice si las varianzas se asumen iguales o se asumen diferentes. O sea, la hipótesis nula aquí es las varianzas son iguales y la hipótesis alterna son las varianzas son diferentes. Entonces, si lo vemos ahí, esta primera prueba para la edad se asume que las varianzas son diferentes. Porque la significancia me dice rechace la hipótesis nula. Para las tres, mire, para las tres las varianzas son diferentes. Incluso eso lo podemos ver si yo veo los gráficos de las... Si yo veo los gráficos de caja y bigote, fíjense que aquí la variabilidad aquí, en masculino, es diferente, es más pequeña que la variabilidad en femenino. Mire, la variabilidad aquí va de aquí hasta aquí, varía más, ¿ves? En cambio, en este tiene menos variabilidad aquí. Lo mismo me pasa con el peso, mire. El peso de masculino tiene más variabilidad que en femenino. Y la edad igual, porque mire, la edad son diferentes la variabilidad. Entonces, claro, la prueba me está dando bien, la prueba de igualdad de varianza me está diciendo que las tres varianzas son diferentes. Que la varianza de los tres grupos son diferentes. La varianza de la edad con respecto al género, la varianza del peso con respecto al género y la varianza de la estatura con respecto al género. Entonces, cuando yo vaya a ver la prueba, yo me tengo que fijar es en la parte de abajo, que dice no se asumen las varianzas. Entonces, yo trabajo con esta parte. En el caso primero yo voy a trabajar con esta parte. Para esta parte, ¿para qué? Para ver la igualdad de medias. Trabajo con esta. En el caso del peso, como son diferentes, también trabajo con la de abajo, con esta. Y lo mismo con la estatura, trabajo con la de abajo, porque son diferentes. Este primero es el T. Este primero que se ve aquí es el T. Este es el T que yo voy a usar si yo grafico la curva T y busco ahí la zona crítica y comparo. Esta con respecto a esta. Fíjense que en este caso, le di donde no era. Quiero quitar eso. En el primer caso, si trabajo con esta, el estadístico de prueba es 1,687. Y si vemos la significancia, mire, la significancia es 0,98. Esto es mayor a 5%. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Y en el caso de la edad, las edades no se consideran diferentes, son iguales. En promedio, la edad de las mujeres es igual a al de los hombres.
En cambio, cuando miro el peso y miro la significancia de la prueba de igualdad de medias, me da menor a 0,05, idéntico con la estatura, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de varianza. Por lo tanto, podemos concluir que el peso y la estatura son diferentes, tienen medias diferentes para masculino y para femenino. ¿Preguntas? Bueno, vamos a continuar. Dígame. ¿No hay pregunta? No, profe, no. Estamos bien, ¿verdad? Miro primero la prueba de igualdad de varianza y esta prueba me dice si son iguales o son diferentes. En este caso, para los tres casos me dice que son diferentes, por lo tanto trabajo con la parte de abajo. Eso es lo único que me va a hacer eso. Si me hubiera salido que no son iguales, trabajo con la parte de arriba. Y a ver, en este caso hubiese dado, bueno, en ambos casos daba diferentes. Aquí también en ambos casos daba. Bien, vamos con el siguiente. Analizar, comparar medias. Muestras relacionadas no, porque yo aquí no tengo unos datos para muestras relacionadas. Vamos a hacer una nova. Vamos a ver si hay diferencia significativa. Otra vez vamos a hacerla con los tres. Una prueba de igualdad de medias, pero en el caso de análisis de varianza. Vamos a hacerla con los tres. Y la variable que voy a usar de factor, vamos a ver que sea la carrera. Porque en la carrera hay administración, contaduría y economía. Vamos a ver si la estatura es diferente, o el peso, la edad. En primer lugar vamos a hacerla, ¿no? Así. Y después vemos si hay que hacer alguna prueba posterior. Ahí está ya la tabla nova para los tres casos. En el caso de la edad, no todas las medias son iguales, al menos una es diferente, porque mire la significancia, menos del 5%. En cambio, en el peso, no se rechaza, o sea que no hay diferencias significativas en el peso. En cuanto a qué fue que pusieron, en cuanto a la carrera, en cambio la edad sí. Vamos a ver cuál es la diferencia en la edad. En la estatura tampoco hay diferencia significativa. No se rechaza la hipótesis. Bien, voy a hacer un gráfico aquí, gráfico que debimos haberlo hecho antes, generador de gráficos. Este mismo, la estatura, pero no con respecto al género, sino con respecto a la carrera. A ver qué se ve en ese gráfico. Yo de primera hubiera dicho que no hay diferencia significativa. Ah, no, que no es en el peso. En la estatura, ahí se ve que no hay diferencia significativa, por supuesto. Está clarito. Sí lo ven, ¿verdad? No hay diferencia significativa. Uno contiene al otro. Pero no me interesa para la carrera, no me interesa la estatura, sino la edad. Vamos a ver. Ven, mire, en el caso de economía, la edad son menores que en el caso de administración y contabilidad. Si yo hago una prueba a posteriori, me va a salir que economía es diferente que estas dos. Vamos a hacer esa prueba a posteriori. Comparar medias. ANOVA. No me interesa ni la estatura, ni el peso, me interesa es la edad. Y le voy a decir aquí prueba posteriori.
Ay, ¿cuál fue la que nosotros hacíamos? La DMS, creo que fue, ¿verdad? Esta primera. Pero voy a hacerla con dos. Voy a hacerla con DMS y con Chefe. Listo, le damos a aceptar. Vamos a ver por Chefe. Entre contabilidad y economía, la diferencia de medias es significativa. O sea, hay diferencias significativas entre contabilidad y economía. Hay diferencias significativas entre economía y administración. Entre administración y contabilidad no hay diferencia significativa. Entre administración y economía sí hay diferencia significativa. Entre contabilidad y administración no hay diferencia significativa, pero entre contabilidad y economía sí la hay. Y esta pues me da un resumen. Y en cuanto al DMS, dan lo mismo. Por cualquiera de los dos da lo mismo. Dice que hay diferencias significativas entre administración y contabilidad. Cosa que, como yo les digo, uno se da cuenta aquí, porque fíjense que la de economía es más bajita y estas dos son muy parecidas, las medias son muy parecidas. Eso por ahí, por este lado, está lo que vimos ahí, las pruebas de igualdad de medias, el ANOVA, está la igualdad de varianzas que ya está ahí. Y podemos ahora es ver vamos a hacer, yo no sé si recuerdan ayer que hicimos las pruebas de normalidad y me salía que para la edad y el peso no había normalidad. Entonces yo les decía que si no hay normalidad, lo más conveniente que podemos hacer es, en vez de hacer una prueba de estas de hipótesis como lo hacemos aquí, hacemos una prueba de hipótesis, pero con los métodos de, ¿cómo que se llamaban? Los métodos de no paramétricos. Para realizar los métodos no paramétricos nos vamos por analizar, y aquí dice, mire, pruebas no paramétricas. Y vamos a hacer unas pruebas no paramétricas de muestras independientes. Aquí entonces selecciono cuál es la variable. La variable que voy a hacer es la estatura, que fue, la edad o el peso, que fue la que no nos dio que eran normales. Entonces tendríamos que hacerla con métodos no paramétricos. Entonces vamos a decir para la edad y para el peso. Y lo vamos a hacer por grupos aquí. Vamos a hacerlo por género. Género. Y le doy a ejecutar. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esto? Miren, la prueba de Udemy-Whitney. Da 311. O sea que en la edad no hay diferencias significativas en la edad. Pero sin embargo, sí hay diferencias significativas en cuanto al género, en cuanto al peso. En el peso con respecto a la edad. Si aquí
En vez de poner una variable como el género, hubiésemos colocado aquí en vez del género, hubiésemos colocado carrera, que son más de 2 chances. Cuando le damos aquí, fíjense la prueba que él me hace la prueba de Kruskal-Wallis, porque la prueba de Kruskal-Wallis es para más de 2 muestras poblacionales. Y la de McWhinney-Wilkinson es para 2 muestras poblacionales, no relacionadas. Y esta, en el caso de la edad, dice que hay diferencias significativas en cuanto a la edad. En cuanto a la edad por carrera, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que los de la carrera de economías eran más jóvenes que las de los otros. En cambio, con respecto a la carrera, el peso con respecto a la carrera son iguales. Midiéndolo, ¿no? Ok, con esto son todas las pruebas que hemos visto, tanto lo que hicimos ayer, que ayer hicimos la estadística descriptiva, y hoy entonces estamos trabajando con estas pruebas. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar la otra encuesta que está ahí. Ah, ya va, vamos a hacer aquí, todavía podemos hacer algo aquí, porque podemos ver si hay una regresión entre el peso y la estatura. ¿Cuál dirían ustedes que es la variable independiente? ¿La estatura o el peso? Bien, ¿se puede explicar el peso en función de la estatura o la estatura en función del peso? ¿Cuál de los dos yo puedo fijar y cuál me puede variar? Estatura del peso. La estatura sería la independiente y el peso la dependiente. Sí. Sí, ¿verdad? Porque si yo tengo una estatura yo tal, me puede cambiar el peso, al revés, ¿no? Ya cuando una persona ya está. Bien. Entonces vamos a ir a analizar, y en este caso se llaman regresión. Mira, aquí está. Regresión lineal. Ajá, variable dependiente. El peso. Variable independiente, la estatura. No, etiquetas no, tampoco. Estadísticos, vamos a hacer los estimadores. Vamos a ver aquí el R cuadrado. Las estimaciones. Cambio en R cuadrado, no, eso no. Correlación. Descriptivos. Bien. Peso, estatura, correlación de Pearson. 688. No están muy correlacionadas el peso y la estatura. Porque mire, me da el coeficiente de correlación 0,686.
Y aquí abajo está el modelo, miren. Recuerden que esta es la pendiente y esta es la constante. Entonces el modelo me va a quedar así, miren. El modelo quedaría Y, que es el peso, va a ser igual a menos 61 61, ¿cuánto? 7 más la pendiente que es 75,1 por X. Entonces, si yo quisiera hacer una estimación, pues lo que tengo que hacer es meter ahí 75 por la estatura menos 61,7. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto se espera en promedio que pese una persona que tenga estatura igual a 1,75? Pues tengo que entonces poner aquí 1,75. Ahora vamos a ver la significancia del modelo. Vamos a verlo aquí por la tabla NOVA. Aquí también está la significancia, mire. En el caso de la estatura, la pendiente, que da menos a 0,05, entonces uno dice el modelo es significativo, porque dio menos del 5%. Y si lo vemos por el lado de la NOVA, igual. Bueno, ahí en el aula virtual, yo les coloqué. A ver. Yo le coloqué varios datos. La carpeta que dice datos varios. La carpeta que dice datos varios, sí. Ahí mismo está. Estadística. Una carpeta que dice datos varios. Vamos a ver. Datos, peso, estatura. Pudiéramos hacerlo con esto también. Pero háganlo con esta que dice encuesta de clase. Almacenen la que tienen. Dígale nuevos datos. Crean las variables. Todo.